Se trata de uno de los casos más interesantes de Estados Unidos. Ocurrió en West Virginia, concretamente en el pueblo de Point Pleasant. Todos tenían miedo a salir de su casa o mirar por la ventana siquiera. Todo esto se debe a un ser con alas de unos 2 metros que atemorizó a toda la población. Eran las 11:30 de la noche, el 15 de noviembre de 1966. Dos parejas, Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Malley, circulaban por una zona conocida como Área TNT, debido a que allí había un antiguo almacén de la Segunda Guerra Mundial. Se dirigían hacia Point Pleasant por la autopista 62. La noche era fría y oscura, y había comenzado a llover. Las dos parejas estaban charlando tranquilamente, cuando de repente, en la soledad de la carretera, a unos pocos metros, unos grandes ojos rojos parecían vigilarlos. Conforme se iban acercando en el coche, pudieron ver que se trataba de una figura de unos 2 metros de altura, de color grisáceo y unas grandes alas. Roger, que iba conduciendo, pisó a fondo el acelerador de su Chevrolet para huir de aquel lugar. Llegaron a alcanzar los 162 km/h, y sin embargo, aquel extraño personaje lo seguía muy de cerca, y sin apenas esfuerzo. Cuando llegaron al pueblo, el extraño ser extendió su ala y desapareció en la oscuridad de la noche. Muy asustados, se dirigieron a la comisaría. Le contaron lo sucedido al sheriff Miller Harty, y él les propuso volver al lugar para ver si este ser había dejado algún rastro. Una vez allí, comienzan a inspeccionar la zona, con miedo a volver a encontrarse con esos ojos rojos, pero no había ni rastro. A la mañana siguiente, el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, donde los 4 testigos narraron lo ocurrido y los periodistas allí reunidos se encargaron de difundir la noticia. Tras la rueda de prensa, muchos periodistas, entre ellos John Keel, y algunas personas estuvieron todas las noches en la zona TNT durante una semana. Algunos iban armados, otros llevaban su videocámara para grabarlo, pero este ser alado no apareció. El ser fue bautizado como Mothman, hombre polilla, por su ala y el color grisáceo descrito por todos los testigos. El 16 de noviembre de ese mismo año, el señor y la señora Raymond Websley, la señora Marcella Bennett y su hija Tina iban de visita a casa de los Thomas, situada a 10 kilómetros de la zona TNT. Al llegar a la casa de los Thomas y aparcar el coche, un gran ser emerge del suelo con sus 2 ojos rojos resplandeciendo en la noche. Todos fueron corriendo hacia casa de los Thomas, mientras el ser los seguía. Al entrar en la casa, el Mothman se asomó a la ventana mientras la señora Websley llamaba a la policía. Pero cuando llegaron, Mothman ya se había marchado. La señora Bennett, que vivía a la afuera de la ciudad, cerca de la zona TNT, acabó mudándose al centro de la ciudad, ya que aseguraba que cada noche oía unos extraños sonidos que parecían provenir de su tejado y que la aterrorizaban, igual que los que emitía Mothman. La mañana del 25 de noviembre, Tom Murray, un vendedor de zapatos, circulaba por la ruta 62, también cerca de la zona TNT, cuando vio una figura grisácea que lo miraba a unos metros de su coche. El ser alzó su ala y voló por encima de su descapotable. Tom Murray declaró que el extraño ser volaba a una altura de unos 3 postes telefónicos. La visión le causó tanto terror que aquella mañana no acudió a trabajar. La tarde del 27 de noviembre, Connie Carpenter salía de la iglesia y cogía el coche para dirigirse a su casa, cuando al pasar por el campo de golf cercano a Mason, vio una extraña figura grisácea que la miraba fijamente, sin moverse tan solo 1 centímetro. La criatura alzó su ala, la batió un par de veces y se dirigió al coche de Connie. Ella fue una de las pocas personas que consiguieron ver la cara de aquella criatura. Momentos más tarde, la cara de Connie se había quemado y los ojos se le hincharon tanto que no pudo abrirlos en una semana. El 11 de enero de 1967, Mabel McDaniel, madre de Linda Scarberry, que vio al Mothman por primera vez, viajaba también con su coche por la afuera de la ciudad, cuando divisó algo que en un principio confundió con un avión, pero se dio cuenta de que volaba demasiado bajo. Era grisáceo y tenía unas alas mayores de 2 metros. El pasado 15 de diciembre se cumplían 40 años de la tragedia de Silver Bridge, y curiosamente también del final de los avistamientos del Mothman. Aquella noche, en el puente de Silver Bridge, se encontraban algunos testigos de aquel ser alado, viajando en coche, entre ellos la periodista Mary Hyde, que tuvo unos sueños casi idénticos al final que le esperaba. El puente estaba repleto de coches, debido a la época que era, víspera de Navidad. Comenzó a emitir un leve chirrido que poco a poco se convirtió en un gran estruendo. La gran estructura metálica comenzó a ceder, y pronto Silver Bridge se vino abajo, acabando con la vida de más de 46 personas. Un montón de paquetes de regalo quedaron flotando sobre el agua.
Curiosamente, el Mothman nunca más volvió a ser visto en aquel lugar. Existen numerosas teorías sobre el Mothman. Unos dicen que era un ángel que venía a avisar de la catástrofe y otros que era un demonio que vino a causarla. Un ser muy parecido al descrito por todos los testigos de Pont Plissan también apareció en otros lugares donde también sucedieron graves catástrofes. Os voy a contar solo algunas de ellas. El 3 de junio de 1983, Alison McCarthy planeaba una escapada con su marido Eric a las Islas Bermudas. La tarde antes de salir de viaje, soñó que una figura gris con alas negras la observaba mientras ella se ahogaba en un enorme océano. Ya por la noche, oyó a su perro ladrar en el jardín. Fue a ver qué ocurría y allí estaba, de nuevo el ser alado de su sueño, que se acercaba volando hasta su ventana. Al día siguiente decidieron posponer el viaje. Más tarde descubrieron que el avión en el que iban a viajar había desaparecido durante una tormenta en el Triángulo de las Bermudas, y nunca más se supo de él. En Chernóbil, abril de 1986, una docena de trabajadores de una central eléctrica del sur de Ucrania aseguraba haber visto a un extraño personaje grisáceo, con grandes alas, sin cabeza y de ojos rojos. Además, algunos de ellos tuvieron repetitivas pesadillas. La mañana del 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil explotó, al fallar el suministro de potencia del generador, acabando con la vida de 30 personas, y posteriormente de otras 10 debido a la exposición a las radiaciones. El grafito del reactor continuó ardiendo durante 9 días, causando un gran daño radioactivo en la zona. Y mientras los helicópteros trataban de acabar con el fuego, los trabajadores que presenciaron el incendio y sobrevivieron a él miraban atónitos cómo un extraño personaje de 6 metros de altura sobrevolaba el humo del incendio. En China sucedió una grave catástrofe el 19 de enero de 1926, cuando una de las presas más grandes del mundo, Xiaotitan, se derrumbó arrojando más de 50 millones de litros de agua y acabando con la vida de 15.000 personas. La mayoría de supervivientes aseguró haber visto al hombre dragón que se apareció a las víctimas del lugar por los alrededores de la presa. El caso es difícil de constatar, ya que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China. En Chicago, año 1951, se sucedía el primer terremoto de su historia. Todo el mundo estaba alarmado y nervioso. Varios días antes del terremoto, algunas personas que navegaban por el río Michigan aseguraron haber visto un gran ser de color grisáceo que sobrevolaba los edificios de la gran ciudad. Los avistamientos continuaron hasta el 5 de mayo, día en que sucedió el terremoto. Ese día montones de personas aseguraron haber escuchado cómo alguien golpeaba las puertas de sus casas. En Alemania, la mañana del 10 de septiembre de 1978, unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón de Friburgo se encontraron que en la entrada a la mina estaba tapada por un extraño ser con 2 grandes alas extendidas. Muchos de los hombres intentaron alcanzar a la criatura y entrar a la mina, pero se vieron obligados a retroceder cuando la criatura comenzó a soltar insoportables y agudos alaridos, como si gritaran 50 personas, o como si se oyera el frenazo de un tren. Todos se marcharon del lugar, pero a eso de las 8 de la mañana el suelo comenzó a temblar. La mina se estaba incendiando rápidamente. De no haber sido por aquel personaje, más de 20 personas habrían muerto en el lugar. En 1995, sobre el cartel de la zona TNT de Pont Plissan, en la que comenzaron los avistamientos, alguien dejó una pintada que intrigó más aún a los supervivientes de aquella noche. Mothman shall return, es decir, el Mothman regresará. 40 años después, en Pont Plissan, el Mothman es un personaje importante en la cultura del lugar. Tanto es así que hay museos, estatuas, tiendas, incluso un festival del Mothman. Con el estreno de Mothman, la última profecía, de Mark Wellington en 2002, en la que Richard Gere dramatizaba a uno de los periodistas que escribió sobre el caso, John Keel, los expedientes del caso fueron visitados de nuevo por algunos investigadores, e incluso algunos testigos permitieron que sus casos personales salieran a la luz. A día de hoy, todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Fue el Mothman causante de aquellos accidentes? ¿O solo trataba de avisar?